dónde quedaron los seguidores de Hitler, Mussolini, Franco, Pétain, Pinochet y tantos otros después del final de sus gobiernos? ¿Acaso cambiaron de ideología o desaparecieron bajo tierra? ¿Se volvieron súbitamente humanistas? Es poco probable. Lo más seguro es que hayan permanecido en silencio, compartiendo entre ellos algún suspiro de nostalgia y transmitiendo soterradamente su manera de pensar a las nuevas generaciones. El fascismo nunca murió. Solo ha vivido oculto a lo largo de décadas, recuperando fuerzas y adaptándose a los nuevos tiempos. ¿En qué consiste exactamente esta ideología? Tanto Umberto Eco como Norberto Bobbio coinciden en que resulta difícil definir este movimiento, pues es cambiante, movedizo y adopta caras muy distintas. Lo más que podemos hacer es reconocer características comunes, entre ellas la invención de un enemigo imaginario como estrategia de cohesión, el empleo de una propaganda que no apela a la razón sino a emociones primarias como el miedo y el instinto de supervivencia, pero también una vigilancia constante por parte del Estado. En los últimos años hemos observado en países del mundo entero un preocupante resurgimiento de gobiernos que presentan estos rasgos. Por eso, la revista de la Universidad de México decidió editar, a manera de alerta, un número al respecto. Muy buenas noches, bienvenidos al programa En la Revista. Hoy recibimos a dos mujeres, dos investigadoras. Les voy a presentar primero a Miriam Gerade, quien estudió filosofía en la UNAM y se doctoró en la Sorbona, con una tesis brillante sobre la violencia en la desconstrucción de Jacques Derrida y que se publicó en libro hace poco en una editorial chilena, Metales Pesados, que recomiendo a quienes les interesa la filosofía buscar. Tenemos también con nosotros a Daniela Gleiser. Hola. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, aquí tras Lomita, muy cerca de TV UNAM. Ha sido ella muchas veces premiada por sus publicaciones en torno a la inmigración en México, sobre todo por tumbar mitos, en particular en un libro muy celebrado que se titula El exilio incómodo, México y los refugiados judíos, 1933-1945. Sean muy bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por venir. No, ¿de qué? Pues quería con ustedes que nos fuéramos al pasado, pensando siempre que es una manera de ver reflejado nuestro presente, que es una manera también de comprenderlo. Y quería que nos remontáramos a una época que ustedes han estudiado, que es los años 20, 30, 40. Digamos, entre que acaba la Revolución Mexicana, el periodo posrevolucionario, que, como sabemos, coincide años más, años menos con el fin de la Primera Guerra Mundial, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este periodo confuso, álgido, violento, ¿no? De muchas ideologías, ¿no? Subía el fascismo en Europa, surgió Hitler en 1933, de hecho es el periodo que abordas en tu libro, y 1933-1945, cuando Hitler estaba en el poder. Y quería saber primero qué ecos del fascismo o del nazismo hay en el México posrevolucionario, mientras todos estos movimientos, ¿no?, emergían en Europa. Pues yo diría que hay ciertos ecos en dos sentidos. Por un lado, la identificación de algunos grupos mexicanos de la derecha radical secular, es decir, de derecha no religiosa, que se identifican con el fascismo o con una forma muy particular en cómo ellos entienden el fascismo, y se organizan, pero imitando estos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, surgió este grupo como los Camisas Doradas, que es una especie de imitación o que se inspiran en las camisas pardas o en las camisas negras italianas, y que enarbolan algunos de sus valores. Tienen, por ejemplo, esta cuestión de la disciplina militar, el orden, una ideología xenófoba, excluyente, antisemita y antichina, y muchas ligas en este momento antisemitas y antichinas. Entonces, son grupos en general de ex-revolucionarios que
que vuelven a las armas, ¿no? Un poco parecido a lo que está pasando en Europa, ¿no? Gente desmovilizada de la Primera Guerra Mundial que extraña la disciplina, extraña las armas y conforman estos movimientos. Entonces está la Confederación de la Clase Media, está grupos que tienen el lema por la patria y por la raza, ¿no? Muy nacionalistas, muy xenófobos, y en ese sentido hay como una especie de identificación. Y por otro lado, diría que está el otro lado de la moneda, que es pues todos los refugiados y toda aquella gente que el fascismo está expulsando y que algunos también llegan a México y constituyen junto con grupos locales, sobre todo de la izquierda, el movimiento antifascista mexicano. Entonces, fascismo y antifascismo también se recrean en una versión muy local en México. Sí, sin embargo, bastante pequeño, ¿no? Sí, no, sí, no absolutamente. muy marginal. Muy ¿No marginal, pegó el sin fascismo duda. en Sí. México? ¿Por qué? Esos grupos son marginales, sin embargo el fascismo en el sentido amplio que es esta relación entre nacionalismo y esta idea de que el Estado-nación está habitado por un pueblo y por un espíritu de un pueblo y la relación con el socialismo, yo creo que eso sí impregnó en el momento, en la ideología del México posrevolucionario, porque por un lado se buscaba pensar en cómo hacer una nación mexicana y por el otro también habían movimientos anticomunistas. Lo que no veo tanto del fascismo, por ejemplo, italiano o de ciertos fascismos europeos es esta crítica a la democracia. Hasta donde recuerdo no hay un intento de erradicar la democracia en México, como en otros fascismos, pero sí hay movimientos nacionalistas y de ahí también la xenofobia, es decir, qué lugares van a ocupar los extranjeros en esta nueva nación. Claro, ¿cómo opera esto? O sea, es una época, sin duda, donde prima, o por lo menos tiene un gran éxito, ¿no? Entre la población, entre los pensadores, una suerte de racismo científico, una suerte de, bueno, hoy conocemos también como eugenesia, esta idea de que podemos mejorar las razas, ¿no? A través de apareamientos buenos o correctos. Creo que apareamientos no sería una palabra que aceptarían los fascistas de aquella época, es demasiado ruda para ellos, pero básicamente es eso, ¿no? De qué manera se mezclan las diferentes razas para lograr una raza mejor o peor, ¿no? Y cuáles son, y en la escala de razas, una escala pues donde hay unas definitivamente mucho más arriba y mucho mejores que otras. Claro, sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Esto existió en México también? ¿Era parte del pensamiento? ¿Y cómo se aplica? Pues sí, sin duda. Hay una sociedad mexicana de eugenesia desde los años 20, si no mal recuerdo. Y bueno, la idea es cómo mejorar las condiciones de la población en general en términos de higiene, en términos de tasas de natalidad, cómo bajar las tasas de mortalidad, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que las madres les deben dar a sus hijos para comer, ¿no? Toda esta idea de que quizás el pulque no es tan bueno para los niños. Entonces, ¿cómo ir mejorando las condiciones de una población que tenía tasas de mortalidad altísimas, pero donde también está inmerso este pensamiento racista muy a la mexicana, ¿no? También es una adaptación del racismo clásico, en donde pues no se puede evidentemente defender la pureza de la raza, porque pues la evidencia lo impedía, ¿no? Porque evidentemente pues el mexicano era una mezcla de pues muchos grupos humanos. No quiero hablar de razas, aunque es un poco inevitable repetir el lenguaje de la época. No, pero es muy exacto, pero es que situémonos en la época se habla de raza muy fácilmente, todavía no tiene este peso de la historia, ¿no? Que culmina, ¿no? Que toma a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces es como una adaptación en donde sí, está bien la mezcla, pero aguas, no cualquier mezcla, ¿no? Entonces dice el director de la Sociedad Mexicana de Eugenesia, que era Alfredo Saavedra, hay razas que cuando se mezclan provocan una degeneración en los descendientes. Entonces, sí se vale la mezcla, pero hay que ver con quién. Y con quién, pues es todo un tema, ¿no? Y con quién no, la raza y con quién mexicana, sí, con quién no. Con quién no comulga bien. Bueno, sí, por ejemplo, en Vasconcelos, en la raza cósmica, que ha sido muy mal entendida, porque hay grupos que creen que Vasconcelos es el gran defensor del mestizaje, y en parte sí, porque es cierto que él no habla de una pureza de la raza como hablarían los nazis, por ejemplo, pero sí hablaba de una mezcla en donde que pudiera incluir la adaptación al suelo del pueblo, del indígena o del pueblo mexicano y una elevación de la raza a partir del espíritu hispano. Entonces, claro, ahí se ve esta idea de que la mezcla puede mejorar la raza. Y bueno, con la degeneración estaba, por ejemplo, la idea de que los chinos podrían degenerar la raza. Sí, los chinos están hasta arriba del
de la lista de los indeseables, y yo diría que los segundos abajo de los chinos son los judíos, en esta época, ¿no? Entonces, y le siguen muchos otros grupos, no se acaba ahí la lista, pero son los dos grupos más visiblemente atacados. En el caso de los chinos hubo una matanza de chinos en Torreón, en el contexto de la revolución. Sí. En el caso de los judíos nunca hubo una situación violenta de este tipo, pero sí hubo muchas peticiones para su expulsión del país, en ambos casos, muchas peticiones para que no los dejaran entrar, o incluso cuando ya estaban adentro, muchas peticiones para que no se naturalizaran, para que no se volvieran mexicanos. Entonces, otros grupos, bueno, fundamentalmente los árabes, ¿no? En un sentido amplio. Los negros. Yo leí en un también, artículo tuyo, sí. ¿no? Que se prohibió los negros por ahí de los años 20, la entrada a los negros, la entrada a los de raza malaya, a los provenientes de la India. Es muy interesante esto, porque se van dando estas prohibiciones desde 1921 hasta 1933-34, que es cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores decide agrupar todas estas prohibiciones que se habían dado de forma muy errática, muy caótica, y ojo, de forma confidencial también. No eran disposiciones públicas. Entonces las reúne y es la famosa circular número 157 de abril de 1934, en donde la lista de grupos étnicos, grupos nacionales, grupos políticos y religiosos que tienen prohibida la entrada a México es verdaderamente larguísima, ¿no? Entonces, cuando uno lee este documento, es muy difícil de combinar lo que uno está viendo con sus propios ojos con lo que uno piensa sobre pues la imagen del México de puertas abiertas, la imagen del México solidario, que por supuesto también lo fue en algunos sentidos, pero que quedó prácticamente prohibida la entrada al país. En algunos sentidos puntuales para los refugiados españoles, más tarde cuando Echeverría decide que va a apoyar a los disidentes chilenos, por ejemplo, a los exiliados chilenos, pero se da de una manera puntual. Y es cierto que es muy poco conocido estas disposiciones de no dejar entrar a todas esas razas a México. Sí, es curioso porque México tampoco es un país de una gran inmigración. Exacto. Uno tampoco ve un país como muy plural, de una gran inmigración, sin embargo estaba permeado, ¿no?, por todas estas ideologías que sí son de época, aunque con la realidad mexicana, porque el racismo europeo siempre está confrontado a una realidad colonial, mientras que México no tiene esa realidad, no tiene colonias en África, ¿no?, como algunos estados europeos. Entonces, eso sí cambia. Pero sí, esa es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? ¿Por qué esa xenofobia cuando en realidad no sé cuántos hindúes intentaron entrar a México, ¿no? Bueno, o rusos. Esta xenofobia sigue operando cuando seguimos sin ser un país de gran inmigración. O sea, por más que lleguen algunos miles a la frontera sur, jamás va a representar algo en una población de más de 100 millones de personas. Y sigue siendo un tema súper delicado. Vamos a irnos a una pausa. Y volvemos, bueno, quédense pensando en esta idea de un México que cerraba las puertas a una gran cantidad de razas, nacionalidades e ideologías. Nos vemos después de esto. Estamos de vuelta con Miriam Gerade y Daniela Gleiser. Daniela, me decías en el corte que había una manera de dar una perspectiva de los números reales de migración. Pues mira, un número que todos los que trabajamos migración damos muy frecuentemente es que nunca los extranjeros han llegado a formar el 1% de la población nacional. Entonces, en términos numéricos estamos hablando de un porcentaje insignificante, ¿no? Es el 0.6, el 0.8, ha llegado al 0.9, pero realmente ni siquiera al 1%. Entonces, y inclusive actualmente, ¿no?, con todo el tema de la inmigración centroamericana, si se quedan, si se van, pues estamos hablando de no más de 50,000 personas. Medio Estadio Azteca. Medio Estadio Azteca, y nos tiene parados de pestañas, ¿no?, con los titulares. Y creo que también operan ahí cuestiones de raza o de asimilables o de deseables muy fuerte, porque hay otras migraciones que pasan mucho más fácil, ¿no? Exactamente. Volvamos un poquito a estos años. Mencionaste la raza cósmica. A mí me gustaría saber, ¿no?, si es este mismo concepto el que vasconcelista, el que quedó grabado en el lema de la universidad cuando tienes autonomía,
¿no? Que es por mi raza hablará el espíritu. ¿De qué raza? O sea, estamos hablando de que antes la raza tenía otro sentido. Hace muchos años, antes de caer en el estigma, nadie podría hoy hablar de razas tan libremente. Pero en ese momento, ¿a qué se refería con por mi raza hablará el espíritu? Bueno, es cierto que Vasconcelos es un hombre de su época, no lo podemos juzgar con las ideas que tenemos hoy, aunque es muy criticable su postura a favor del nazismo en la revista Timón. A ver, no todo el mundo sabe qué es la revista Timón. La revista Timón es una revista que dirigió Vasconcelos durante algunos meses, porque luego fue prohibida, y era una revista abiertamente a favor del partido nazi. Claro, todavía no estamos hablando de la solución final, estamos hablando de los primeros años de la guerra. Es una revista del... Estamos en el 40, más o menos. Sí, 38. Ok. De hecho. Entonces, no hay todavía eso que para nosotros representa la Segunda Guerra Mundial, pero que sí es abiertamente antisemita y abiertamente anticomunista, y lo que es muy curioso, ¿no?, de este antisemitismo de Vasconcelos es que para él el judío es el capitalista y es el comunista a la vez, ¿no? Aunque eso parezca una contradicción en términos, hay que pensar que siempre el extranjero pues es más un fantasma que una realidad, es decir, que es algo que la democracia tiene como fundamento, ¿no? Porque si uno piensa en las historias de democracias, casi siempre es un extranjero quien viene y la funda, pero a la vez es el que puede romper con la pureza, el que puede ponernos en peligro, el que puede hacernos degenerar. Entonces, bueno, hay toda esta ideología con el extranjero y hay que estudiar en cada caso que extranjero. En la época de Vasconcelos todavía hay una idea de raza, como la encontramos a finales del 19 y en el 20, de que hay una jerarquía de las razas y que las razas tienen connotaciones intelectuales, espirituales, cosa que después con el genoma humano es ya completamente falso y nadie lo sostendría, aunque puede haber todavía una noción operativa de la raza. Entonces, bueno, ese lema pues es muy problemático porque es el lema de nuestra universidad, pero están estas dos ideas, tanto la raza como el espíritu, porque también desde el siglo XVIII hay una idea del espíritu de los pueblos, y el espíritu es lo que los hace ser únicos, pero también es su destino. Está dentro de lo que tú explicas muy bien, que es en algunos de los artículos tuyos que he leído, que es la construcción de una identidad nacional posrevolucionaria, ¿no? Tratar de integrar un espíritu, como una ideología, como un pueblo único, ¿no? Un poco tipo Alemania, ¿no? Un pueblo, un estado, un Führer. Bueno, es un proceso que se da en todas las construcciones nacionales, ¿no? En todos los estados-nación. Pero sí, justamente después de la Revolución, aunque es un diagnóstico que viene del siglo XIX, está esta idea de que no se ha logrado conformar la nacionalidad mexicana, que los mexicanos todavía no se han homogeneizado, que la población todavía está muy dispersa y es muy diversa y muy distinta, y que entonces es necesario desde el Estado como ayudar a esta conformación nacional. Y la idea es fundamentalmente que el mexicano es el mestizo, ¿no? Sí, o sea, estamos excluyendo a los indígenas, por supuesto. Estamos tratando de absorberlos en el mestizaje. Exacto. Absorberlos y también como un pasado cultural que está muy bien en el museo, pero que no tiene una agencia política. Sí, contrapelo de la nación multicultural que se trata de reivindicar hoy. Exactamente, entonces está como esta idea de la fusión, es también una reacción frente a la xenofilia, digamos, al amor no excesivo del porfiriato hacia lo extranjero, particularmente hacia lo francés, y la idea que hay que buscar la identidad en las raíces propias y que las raíces son dos, ¿no? Por un lado, la raíz indígena, como dice Miriam, mucho más mítica que los indígenas reales, ¿no? Y por otro lado, la raíz española, ¿no? Entonces, esta idea de que somos la mezcla de indígenas y españoles, y ese es el mexicano. Y aquí hay que decir que están dejando de lado a la tercera raíz, ¿no? Que es la africana, que en la Nueva España había muchos más descendientes de África que europeos, españoles, ¿no? Este espíritu explica perfectamente que los españoles republicanos hayan sido aceptados mucho más fácilmente que otros refugiados. Por supuesto, sí, acá hay... Porque se trataba de una mezcla con español que era... Por supuesto, hay intereses políticos que no podemos dejar pasar de lado, pero sí, el secretario de Gobernación dice, es la última oportunidad de
blanquear a la población con inmigración española, ¿no? O sea, Esta idea de los del años 30 del año blanqueamiento de la pasado, población. menos de 100 años. Mira, me interesa un poco esto de, por supuesto, Vasconcelos era un hombre de su tiempo, pero a pesar de eso, ya cuando está dirigiendo la revista Timón, ya no, digamos que ya no es tan aceptado por el grueso del, digamos, del poder o de quienes estaban en el gobierno, de los intelectuales que estaban en México. De hecho, es muy poco conocida esta revista. Me parece que es incluso muy difícil encontrarla. No se sabe el tiraje que tuvo, pero no se cree que haya sido masivo. Vasconcelos había perdido una candidatura a la presidencia y después tuvo un exilio de 10 años. Y en ese exilio fue cuando se radicalizó. Yo no conozco al Vasconcelos de antes, pero sería bueno ver, justo hablando de esto de fascismo, en qué sentido este proyecto de educación nacional, que fue tan importante, también tenía una cierta idea de qué es lo que tiene que ser la nación mexicana, cómo se tiene que educar a la nación mexicana. Y bueno, eso también se podría revisar. Pero sí, es cierto que Vasconcelos en esa época llevaba 10 años de haber vivido fuera de México y era un hombre muy radical y también muy católico. Entonces, bueno, se fue yendo hacia estas posturas de extrema derecha que también vio en Europa, que también vio en Chile, en Argentina, donde vivió su exilio. Pero lo que me sorprende es por qué se trata de esconder a tal punto este aspecto de la vida de Vasconcelos, al punto que cuando murió muy poca gente lo sabía. Yo no sé si hay un intento propositivo de esconderlo o es más bien ignorancia. Sí, bueno, yo tenía información porque he buscado un poquito de que, bueno, la revista, por ejemplo, Gobernación requisicionó esas revistas. Bueno, cuando México entra en guerra, por supuesto que está fuera de la ley estar trabajando con la embajada alemana, que supongo que habrá cerrado sus puertas en ese momento. Pero sí como que se sustrajo todo ese pasado de Vasconcelos y no es algo desde que se sabe que la gente ponga en adelante. Y a veces, y como historiadora, yo justo quería preguntar, ¿en qué afecta o qué peligros tiene quizás cubrir o no ver ciertos aspectos quizás negativos de los grandes hombres de nuestra historia? Bueno, pues que simplificamos, ¿no? Hacemos héroes de gente que fue compleja, que tiene claroscuros, que en el caso de Vasconcelos, por ejemplo, yo diría, no sé si hay un intento de cubrir, pero yo no le hubiera puesto su nombre a la biblioteca que lleva su nombre, ¿no? En ese momento, sí, bueno, es que es muy problemático. Por un lado, pues es el secretario de Educación, ¿no? Que le da un impulso a la educación brutal en nuestro país, pero por otro lado, pues es un simpatizante nazi, antisemita, xenófobo, cuyos valores, pues no sé si los quieres en una biblioteca pública, ¿no? Entonces sí creo que necesitamos como sociedad ir un poco más allá, ¿no? Y no maravillarnos solamente con estos héroes en lo positivo, sino tratar de complejizar y verlos en su dimensión más humana, que siempre es mucho más compleja. También para revisar cosas del presente. Daniela ha hecho un trabajo muy, muy importante sobre Gilberto Bosques, que, bueno, también tiene estos claroscuros. Ahora ella explicará, digamos, de alguien que sí abrió las puertas a algunos, pero las cerró a otros. Y siempre es como muy difícil porque eso también sería poner en cuestión pues todas nuestras políticas migratorias, o en el caso de Vasconcelos, pues poner en cuestión toda una idea que tenemos del nacionalismo mexicano, del mestizaje, del lugar de la cultura, porque finalmente pues Vasconcelos sí fue una figura, incluso del lema de la universidad, como tú decías. O sea, este lema, pues bueno, cuando uno ya conoce todos estos estudios sobre el antisemitismo o el racismo de Vasconcelos, dices, ese lema tiene problemas, pero bueno. Y que no solo era de él, o sea, era un racismo, como vimos, imperante en cierta época. Sí, de hecho, esto que decía Miriam bien interesante hace rato, de que de hecho hablar de razas pues ya nadie lo hace, ¿no? Y a partir del genoma humano pues es un despropósito, pero realmente lo que vemos es que se sigue usando, ¿no? Se sigue usando. Yo lo leo en mis estudiantes, ¿no? De chicos que estudian historia, que tendrían que estar más familiarizados con este tema, y lo veo, y la raza tal, y la raza tal, y las razas tal, y dices, a ver, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea muy, muy, muy complicada, y sobre todo porque sigue habiendo mucho racismo, ¿no? Muchísimo. Entonces,
cómo hablar de racismo y no hablar de raza es quizás lo Yo siento que complicado. se vela, o sea, a mí me sorprende muchísimo que toda la confidencialidad en torno tanto al racismo más, tanto de Vasconcelos como de otras figuras públicas del momento, la confidencialidad de las circulares de migración, o sea, hay cierta incomodidad desde siempre en hablar de un racismo que se aplique de verdad, ¿no? Y al final es un prejuicio presente, ¿no? Que sí mueve y sí lleva ciertas políticas. Bueno, hay un trabajo muy importante de un investigador de la UNAM, que es Carlos López Beltrán, que ha mostrado de qué manera la noción de raza se sigue utilizando, por ejemplo, en estudios médicos, ¿no? Para saber si hay ciertas poblaciones, o sea, ya nadie lo utiliza en un sentido de que hay razas superiores o razas que son más inteligentes o razas que están mejor aclimatadas al frío o al calor, pero es un concepto y en filosofía vemos mucho eso, hay conceptos que pueden ser falsos y operativos a la vez, y la raza es un concepto muy operativo, ¿no? Y se sigue, por ejemplo, en Estados Unidos, a mí me sorprendió mucho cuando fui a trabajar ahí, que te preguntan, digamos, si eres caucásico o African American, o sea, africano-americano, latino, y claro, además todas esas divisiones, yo no sabía dónde ponerme, ¿no? Pues soy latina, pero a la vez sí, también podría ser caucásica, también judía, o sea, es decir, y todo eso tiene que ver con darle lugar, ¿no? A minorías, o sea, no es necesariamente negativo. Claro. Vamos, se terminó el programa. Ya sé, les agradezco muchísimo. Yo quiero seguir platicando con ustedes. Pues sí, nada más para concluir sobre lo que estás diciendo, bueno, Estados Unidos tiene un racismo muchísimo más expuesto y quizás aquí lo perverso en México es que no se habla tanto de la raza, ¿no? Exactamente, y que sigue siendo operativa y sigue habiendo el equivalente a la circular 157 porque sigue habiendo nacionalidades que tienen muchísimos problemas para entrar a México. Gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana por aquí.